El sexto mandamiento, por Thomas Watson. No matarás. Éxodo 20:13. En este mandamiento hay un pecado prohibido, que es asesinato. No matarás. Y un deber implicado, que es preservar nuestra propia vida y la vida de los demás. El pecado prohibido es asesinato. No matarás. Aquí hay dos cosas entendidas: no hacer daño a otra persona ni a nosotros mismos. Primero, no hacer daño a otra persona. Primero, no debemos hacer daño a otra persona en su nombre. Un buen nombre es un dulce bálsamo. Es muy cruel asesinar a un hombre en su nombre. Hacemos daño a los demás en sus nombres, cuando los calumniamos y difamamos. David se queja, y me preguntan cosas que yo ignoro. Salmo 35:11. Los cristianos primitivos fueron difamados por incesto y matar a sus hijos. Como Tertuliano dice, ellos nos acusan con infanticidio y nos califican de incestuosos. Esto es decapitar a los demás en sus buenos nombres. Es una injuria irreparable. Ningún médico puede curar las heridas de la lengua. Segundo, no debemos hacer daño a otro en su cuerpo. La vida es la cosa más preciosa, y Dios ha puesto este mandamiento como cerca, a su alrededor, para preservarla. Él hizo un estatuto que hasta este día nunca ha sido revocado. El que derrame sangre de hombre, su sangre será derramada por hombre. Génesis 9:6. En la ley antigua, si un hombre matase a otro inconscientemente, él podría tomar santuario, pero si lo matase voluntariamente, aunque huyese para el santuario, la santidad del lugar no lo defendería. Pero si alguno actúa con premeditación contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo quitarás de mi altar para que muera. Éxodo 21:14. En el mandamiento no matarás, todos los pecados que llevan a eso son prohibidos y que son la ocasión de eso, como, primero, ira no aconsejada. La ira hierve en las venas y a menudo produce asesinato. En su furor mataron hombres. Génesis 49:6. Segundo, la envidia. Satanás envidió a nuestros primeros padres el vestido de inocencia y la gloria del paraíso, y no conseguía descansar hasta que obtuviese sus muertes. Los hermanos de José, porque su padre lo amaba y le dio una capa de diversos colores, lo envidiaron y tramaron matarlo. Génesis 37:20. La envidia y el asesinato están relacionados íntimamente. Por eso el apóstol los pone juntos. Envidias, homicidios. Gálatas 5:21. La envidia es un pecado que viola las dos tablas de una vez. Empieza en descontentamiento contra Dios y acaba en hacer daño al hombre, como vemos en Caín. Génesis 4, del 6 al 8. El envidioso Caín primero se descontentó con Dios, por lo que violó la primera tabla, y después se peleó con su hermano y lo mató, y así violó la segunda tabla. La ira a veces termina pronto, como fuego encendido en una caña, que se apaga rápido, pero la envidia está muy profundamente enraizada, y no saciará su sed sin sangre. ¿Quién podrá sostenerse delante de la envidia? Proverbios 27:4. Tercero, odio. Los fariseos odiaban a Cristo porque Él les excedía en dones y tenía más honra entre el pueblo que ellos. Ellos nunca lo dejaron hasta que lo crucificaran a la cruz y le quitaran su vida. El odio es una plaga que vive en la sangre. Por cuanto tuviste un odio perpetuo y entregaste a los hijos de Israel. Ezequiel 35:5. Amán odiaba a Mardoqueo porque él no quería rendirse a él, e inmediatamente buscó venganza, obteniendo una garantía sangrienta sellada para la destrucción de toda la raza y simiente de los judíos. Esther 3:9. El odio siempre es cruel. Todos estos pecados son prohibidos en este mandamiento. ¿De cuántas maneras es cometido el asesinato? Puede decirse que hay 12 maneras de asesinar a otra persona. Primero, con la mano, como Joab mató a Abner y a Ahimas. 2 Samuel 10. Segundo, con la mente. La malicia es un asesinato mental. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. 1 Juan 3:15. Malignizar a otro
y desear mal con él en el corazón es asesinarlo. Tercero, con la lengua, al hablar para el prejuicio de otro y hacer que muera. Así los judíos mataron al Señor de la vida, cuando lo atacaron verbalmente y lo acusaron falsamente a Pilatos. Juan 18:30. Cuarto, así David mató a Urías al escribir a Joab para poner a Urías en el frente de la batalla. 2 Samuel 11:15. Aunque la espada de los amonitas cortaron a Urías, aún así la pluma de David fue la causa de su muerte. Y por eso el Señor le dice a David por el profeta Natán: tú has matado a Urías. 2 Samuel 12:9. Quinto, al tramar la muerte de otro. Así, aunque Jezabel no puso sus propias manos encima de Nabot, aún así, porque ella maquinó su muerte e hizo que 2 testigos falsos jurasen contra él y lo trajesen dentro del compás de traición, ella fue la asesina. 2 Reyes 21, 9 y 10. Sexto, al poner veneno en copas. Así, Cómodo el emperador mató a su esposa envenenando el vino que ella tomó. Así, muchos matan a sus pequeños niños con medicinas que les causan la muerte. Séptimo, por hechicería y brujería, que era prohibido bajo la ley. No se ha hallado en ti quien practique adivinación ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Deuteronomio 18, 10 y 11. Octavo, al tener una intención de matar a otro, como Herodes, bajo la pretensión de adorar a Cristo, lo quería matar. Mateos 2, 8 y 13. Así, cuando Saúl hizo que David fuese contra los filisteos, con el plan de que los filisteos lo matasen. Entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab mi hija mayor por mujer, con tal que me seas hombre valiente, y pelees las batallas de Jehová. Pues Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de los filisteos. 1 Samuel 18, 17. Aquí fue un asesinato intencional, y para Dios fue tan malo como un asesinato real. Al consentir la muerte de otro, como Saulo a la muerte de Esteban. Yo mismo también estaba presente y consentí en su muerte. Hechos 22:20. Quien consiente es cómplice del asesinato. Décimo, al no impedir la muerte de otro cuando está en nuestro poder. Pilato sabía que Cristo era inocente. Ningún delito hallo en este hombre, dijo, pero no impidió su muerte. Por eso fue culpable. Lavando sus manos en agua no podría lavar su culpa de la sangre de Cristo. 11. Al ser despiadado, al quitar lo que es necesario para el mantenimiento de la vida, como quitar las herramientas o utensilios por los que un hombre se busca la vida. No tomarás en prenda la muela del molino, ni la de abajo ni la de arriba, porque sería tomar en prenda la vida del hombre. Deuteronomio 24:6. O al no ayudarlo cuando está a punto de perecer, puede serle la muerte de otro, tanto al no aliviarlo como al ofrecerle violencia. Si no alimentas a quien está hambriento, lo matas. ¿Cuántos hay que son así de culpables de violar este mandamiento? 12. Al no ejecutar la ley sobre los ofensores capitales. Un delincuente cometió 6 asesinatos. Se puede decir que el juez es culpable de 5 de ellos porque no ejecutó al delincuente por su primera ofensa. ¿Cuáles son las agravaciones de este pecado de asesinato? Primero, derramar la sangre de otro sin cesar, a fin de matar a otro en un humor o diversión. Una abeja no picará a menos que sea provocada, pero muchos, cuando no son provocados, quitarán la vida de otro. Esto hace que el pecado de sangre sea más sangriento. Cuanto menos provocación a un pecado, mayor el pecado. Segundo, derramar la sangre de otro contrario a una promesa. Así, después de que los príncipes de Israel hubieron jurado a los gibeonitas que vivirían, Saúl los mató. Josué 9:15 y 2 Samuel 21:1. Aquí había 2 pecados vinculados, perjurio y asesinato. Tercero, quitar la vida de alguna persona pública aumenta el asesinato y lo hace mayor, como matar a un juez en el estrado, porque representa la persona del rey. Asesinar a una persona cuyo oficio es sagrado y viene en la embajada celestial del rey. El asesinato de quien puede ser el asesinato de muchos.
Herodes añadió este pecado por encima de todo, de que encerró a Juan el Bautista en prisión, mucho más para decapitarlo en prisión. Lucas 3:20. Mancharse las manos con sangre real. El corazón de David se le partió porque solo le cortó el borde de la capa del rey Saúl. 1 Samuel 24:5. ¿Cómo se habría partido el corazón de David si le hubiese cortado la cabeza a Saúl? Cuarto, derramar la sangre de una relación cercana agrava el asesinato y lo tiñe de un carmesí más profundo. Que un hijo mate a su padre es horrendo. Los parricidas son monstruos en naturaleza. Quien le quita la vida a su padre comete muchos pecados en uno. Cícero. No es culpable solo de asesinato, sino de desobediencia, ingratitud y crueldad diabólica. El que hiriere a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21:15. Entonces, ¿de cuántas muertes es digno del que destruye a su padre o madre? Tal monstruo fue Nero, que causó la muerte de su madre Agripina. Quinto, derramar la sangre de cualquier persona justa agrava el pecado. En esto la justicia es pervertida. Tal persona, al ser inocente, es indigna de muerte. Un santo, al ser una bendición pública, está en la brecha para alejar la ira, de modo que destruirlo es derribar los pilares de una nación. Él es precioso para Dios. Salmo 116:15. Él es un miembro del cuerpo de Cristo. Por eso el daño que les es ofrecido a Él es hecho a Dios mismo. Hechos 9:4. Aunque sin embargo este mandamiento prohíbe a las personas privadas de derramar sangre de otro, a no ser en propia defensa, aún, tales como los que están en oficio deben castigar a los ofensores públicos, hasta con la muerte. Matar a un ofensor no es asesinato, sino justicia. Una persona privada peca si desenvaina la espada. Una persona pública peca si envaina la espada. Un magistrado no debe dejar que la espada de la justicia se oxide en la vaina, como no debería dejar que la espada esté muy afilada por la severidad. Así tampoco que su filo esté desafilado por demasiada levedad. Tampoco este mandamiento prohíbe una guerra justa. Cuando los pecados de los hombres maduran y mucho tiempo ha creado un exceso, Dios dice, espada, pasa por la tierra. Ezequiel 14:7. Él estimuló la guerra entre las tribus de Israel y Benjamín. Cuando la iniquidad de los amorreos estaba llena, envió a Israel a la guerra contra ellos. Jueces 11:21. Primer uso. Debería ser para una lamentación que esta tierra esté contaminada con sangre. Números 35:33. Qué común es este pecado en esta era jactanciosa. Los pecados de Inglaterra están escritos en letras de sangre. Algunos no hacen más en matar a los hombres que a ovejas. Aún en tus faldas se halló la sangre de los pobres, de los inocentes. Jeremías 2:34. Junios lo lee en Alice, y así en hebraico, en tus alas, se halló sangre de inocentes. Alude a las aves de presa, que manchan sus alas con la sangre de otras aves. ¿No puede el Señor entrar justamente en controversia con los habitantes de la tierra porque sangres se tocaron con sangres? Oseas 4:2. Hay asesinatos al por mayor, y lo que debería aumentar nuestro lamento es que no solo la sangre del hombre es derramada entre nosotros, sino la sangre de Cristo. Se dice de pecadores profanos malvados que crucifican al Hijo de Dios de nuevo. Hebreos 6:6. Primero, ellos juran por su sangre, y así como que hacen que sus heridas sangren de nuevo. Segundo, ellos crucifican a Cristo en sus miembros. ¿Por qué me persigues? Hechos 9:4. Cuando el pie es pisado, la cabeza clama. Tercero, si estuviese en sus poderes, si Cristo estuviese vivo en la tierra, ellos lo clavarían otra vez en la cruz. Así los hombres crucifican de nuevo a Cristo. Y, si la sangre del hombre clama así, ¿cuánto más alto clamará la sangre de Cristo contra los pecadores? Segundo uso. Ten cuidado de tener tus manos bañadas en la sangre de los demás. Pero ese tal me ha hecho mal por difamación, o de otra manera, y si derramo su sangre, no haré sino vengar mi propia pelea. Si él te ha hecho mal, la ley está abierta.
pero ten cuidado de derramar sangre. ¿Qué? Porque él te haya hecho mal, ¿por eso has de hacer mal a Dios? ¿No es hacer mal a Dios quitar su obra de sus manos? Él ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré. Romanos 12:9. Tú te encargarías de vengarte, serías el demandante, y juez, y ejecutor, en ti mismo. Esto es un gran mal hecho a Dios, y Él no te tendrá por inocente. Para detener a todos de tener sus manos contaminadas con sangre, consideren lo que es un pecado de asesinato. Es, primero, un pecado que afrenta a Dios. Es una violación de su mandamiento y pisoteo de su edicto real. Es un mal ofrecido a la imagen de Dios. A la imagen de Dios hizo al hombre. Génesis 9:6. Es rasgar la imagen de Dios y romper en pedazos el sello oficial del cielo. El hombre es el templo de Dios. ¿O ignoras que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? 1 Corintios 6:19. El asesino destruye el templo de Dios, y ¿Dios soportará que sea así de confrontado por polvo soberbio? Segundo, es un pecado que clama. La voz de la sangre clama al cielo. Hay 3 pecados en la Escritura de los cuales se dice que claman: opresión, Salmo 12:5, sodomía, Génesis 18:21, y derramamiento de sangre. Esto clama tan alto que ahoga a todos los demás clamores. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Génesis 4:10. La sangre de Abel tenía tantas lenguas como gotas, clamando en alto por venganza. Este pecado de sangre pesó en la conciencia de David. Aunque él hubiera pecado por adulterio, aún por lo que más clamó fue por este pecado carmesí de sangre. Líbrame de homicidios, oh Dios. Salmo 51:14. Aunque el Señor visita cada pecado, aún de manera especial demandará la sangre. Salmo 9:12. Si una bestia matase a un hombre, había de ser apedreada, y su carne que mató al hombre, la cual no tenía el uso de la razón para restringirla, mucho más se encenderá contra los que contra tanta razón como conciencia quitan la vida de un hombre. Tercero, el asesinato es un pecado diabólico. Hace a un hombre el primogénito del diablo, pues él era un asesino desde el principio. Juan 8:44. Al decir a nuestros padres, ciertamente no morirán, él trajo la muerte al mundo. Cuarto, es un pecado maldito. Si hay una maldición para quien golpea a su prójimo en secreto, es doblemente maldecido quien lo mata. Deuteronomio 27:24. El primer hombre que nació era un asesino. Ahora, pues, maldito seas tú de la tierra. Génesis 4:11. Él fue una persona excomulgada, desterrada del lugar de la adoración pública de Dios. Dios puso una señal sobre el sangriento Caín. Génesis 4:15. Algunos piensan que esa señal era un horror de la mente, que, por encima de todos los pecados, lleva el pecado de sangre. Otros piensan que era una continua sacudida y temblor en su carne. Él cargaba con una maldición con él. Quinto, es un pecado que adquiere la ira. Segunda Reyes 24:4. Adquiere juicios temporales. Focas, para obtener el imperio, ejecutó todos los hijos de Mauricio el emperador, y luego mató al propio emperador, pero fue perseguido por Prisco, su yerno, quien le cortó sus orejas y pies, y luego lo mató. Carlos IX, quien causó la masacre de tantos cristianos en París, murió de sangre saliendo de varias partes de su cuerpo. Albania mató a un hombre e hizo de su cráneo una copa para beber. Su propia esposa, poco después, hizo que fuese asesinado en su cama. La venganza como un sabueso persigue al asesino. Los hombres sanguinarios y engañadores no llegarán a la mitad de sus días. Salmo 55:23. Trae juicios eternos. Manda a los hombres al infierno. Los papistas no se preocupan con masacres, porque la religión de ellos es sangrienta. Ellos dan una dispensación para el asesinato, si es para propagar la causa católica. Si un cardenal se pone su sombrero rojo sobre la cabeza de un asesino yendo a la ejecución, él le salva de la muerte. Que todos los asesinos impenitentes lean sus perdiciones en Apocalipsis 21:8. Los homicidas tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Leemos del fuego mezclado con sangre, Apocalipsis 8:7.
los que tienen sus manos llenas de sangre deberán someterse a la ira de Dios. Aquí hay fuego mezclado con sangre, y este fuego es inextinguible. Marcos 9:44. El tiempo no lo consumirá, lágrimas no lo apagarán. Tercero, no debemos hacer daño a otro en su alma. Este es el mayor asesinato de todos, porque existe más imagen de Dios en el alma que en el cuerpo. Aunque el alma no puede ser aniquilada, es dicho que es asesinada cuando es privada de su felicidad, y es para siempre atormentada. ¿Cuántos son asesinos de almas? Primero, tales como los que corrompen a otros por mal ejemplo. El mundo es llevado por ejemplo, especialmente por los ejemplos de los grandes, los cuales son muy perniciosos. Son aptos a hacer como vemos en los demás delante de nosotros, especialmente aquellos que están por encima de nosotros. Tales como los que son puestos en un poder elevado, son como el pilar de nube, que donde iba, Israel iba. Cuando los grandes se mueven, los demás les siguen, aunque sea para el infierno. Magistrados malos, como la cola del dragón, arrastran la tercera parte de las estrellas. Segundo, tales como los que atraen a otros a pecar. La ramera al rizar su cabello, laminar sus ojos, dejar abiertos sus pechos, hace lo que en ella está tanto para ser una tentadora como una asesina. Tal fue Mesalina, esposa de Claudio el emperador, cuando he aquí una mujer le sale al encuentro, se asió de él y le besó. Proverbios 7, 10 y 13. Mejores son las reprobaciones de un amigo que los besos de una ramera. Tercero, los ministros son asesinos, quienes o privan de comida, o envenenan, o infectan almas. Primero, privan de comida a las almas. Apacentad el rebaño de Dios que está entre vosotros. 1 Pedro 5:2. Estos se alimentan a sí mismos, y hacen morir de hambre el rebaño. O al no residir, no predican, o por insuficiencia no pueden. Hay muchos en el ministerio tan ignorantes que necesitan ser enseñados los primeros principios de los oráculos de Dios. Hebreos 5:12. ¿Crees que estaba apto para ser un predicador en Israel, quien siéndole preguntado algo al respecto del Decálogo, respondiese que nunca vio tal libro como ese? Segundo, que envenena el alma. Tales son ministros heterodoxos, que envenenan a la gente con error. El basilisco envenena hierbas y flores al respirar sobre ellas. Así la respiración de ministros herejes envenena a las almas. Los socinianos, quienes querían robar a Cristo de su deidad, los armenios, quienes por promover el poder de la voluntad quitarían la corona de la cabeza de la libre gracia, el antinomiano, quien niega el uso de la ley moral para un creyente, como si estuviera anticuada y caducada, envenena las almas de los hombres. El error es tan condenable como el vicio. Habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató. 2 Pedro 2:1. Tercero, que infecta las almas por sus vidas escandalosas. Ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová. Éxodo 19:22. Los ministros que por sus posiciones están más cerca de Dios, deberían ser más santos que los demás. Cuanto más elevados los elementos, más puros son. El aire es más puro que el agua, el fuego más puro que el aire. Cuanto más elevados los hombres en oficio, más santos deberían ser. Juan el Bautista era una lámpara brillante, pero hay muchos que infectan su gente con sus malas vidas. Predican una cosa y viven otra. Hacen un alarde de bondad, pero viven en una vida de tumulto. Como los hijos de Elí, están en lino blanco, pero tienen pecados escarlatas. Algunos dicen que Preste Juan, el señor de África, hizo que fuese llevado delante de él una copa de oro llena de suciedad, un emblema adecuado para tales ministros que tienen un oficio de oro, pero están sucios y contaminados en sus vidas. Son asesinos y la sangre de almas clamará contra ellos en el último día. Cuarto, tales como los que destruyen a otros al ponerlos en mala compañía, y así los hacen prosélitos para el diablo. Nuestros vicios saltan sobre el hombre próximo a nosotros. Séneca. Un hombre no puede vivir en el clima etíope, sino que serán descolorados con el sol, ni puede estar en mala compañía sin que participe de sus males.
un borracho hace a otro, como el profeta habla en otro sentido. Y puse delante de los hijos de la familia de los recabitas tazas y copas llenas de vino, y les dije, bebed vino. Jeremías 35:5. Tales son culpables de la violación de este mandamiento. Qué triste será con los que no solo tienen sus propios pecados, sino la sangre de otros por las que responder. Es demasiado para la primera cosa prohibida en el mandamiento, el hacer daño a los demás. Segundo, la segunda cosa prohibida en este mandamiento es hacernos daño. No matarás, no te harás daño a ti mismo, no harás daño a tu propio cuerpo. Uno puede ser culpable de muerte propia, o primero, indirecta u ocasionalmente, o segundo, directa y absolutamente. Primero, indirecta y ocasionalmente. Como primero, cuando un hombre se mete en peligro que podría evitar. Si una compañía de arqueros estuviese disparando, y uno se pusiese en el lugar donde las flechas vuelan, de modo que una flecha lo mata, él es cómplice de su propia muerte. En la ley, Dios quería que el leproso estuviese encerrado, para alejar a los demás de ser infectados. Levítico 13:4. Si alguno fuese tan presuntuoso como para ir hasta un leproso y coger la plaga de la lepra, él podía agradecerse por su propia muerte. Segundo, una persona puede ser culpable de su propia muerte en un sentido, al descuidar el uso de medios para la preservación de la vida. Si enfermo y no usa remedio, si ha recibido una herida y no aplica una cura, él apresa su propia muerte. Dios mandó a Ezequías a poner una masa de higos en la llaga, Isaías 38:21. Si no hubiera hecho eso, él habría sido la causa de su propia muerte. Tercero, por aflicción inmoderada. La tristeza del mundo produce muerte. 2 Corintios 7:10. Cuando Dios quita una relación amada y alguno es tragado con tristeza, Él pone en peligro su vida. ¿Cuántos lloran hacia sus sepulturas? La reina María se afligió tan excesivamente por la pérdida de Calais, que partió su corazón. Cuarto, por la destemplanza o exceso en la dieta. Hartarse acorta la vida. Perecen más por beber que por la espada. Muchos cavan sus tumbas con sus dientes. Demasiado aceite ahoga la lámpara. La copa mata más que el cañón. Bebida excesiva causa muerte prematura. Segundo, uno puede ser culpable de muerte propia, directa y absolutamente. Primero, por envidia. La envidia es una aflicción secreta por el bienestar de otro. Un hombre envidioso se lamenta más por la prosperidad de otro que de su propia adversidad. Él nunca se ríe sino cuando otro llora. La envidia es un asesinato propio, una preocupación cancerígena. Cipriano lo llama una herida secreta. Hace el máximo de daño al propio hombre. La envidia corroe el corazón, seca la sangre, pudre los huesos. La envidia es la podredumbre de los huesos. Proverbios 14:30. Es para el cuerpo lo que la polilla es para el tejido. Lo come y consume su belleza. La envidia bebe su propio veneno. La víbora, que le saltó a la mano de Pablo, aunque hubiera hecho daño a Pablo, se cayó en el fuego. Hechos 28:3. Así, mientras el hombre envidioso piensa en hacer daño a otro, él se destruye a sí mismo. Segundo, al poner las manos violentas sobre sí mismo, y así comete un crimen de sí propio. Como Saúl cayó sobre su propia espada y se mató. Es el tipo más antinatural y bárbaro de asesinato que un hombre se mate y bañe sus manos en su propia sangre. El ego del hombre es lo más cercano a él. Por eso este pecado de asesinato propio viola tanto la ley de Dios como los límites de la naturaleza. El Señor ha puesto al alma en el cuerpo, como en una prisión, y hasta que Dios no abra la puerta, es un pecado forzar esta prisión. Asesinatos de sí mismos son peores que las criaturas brutas, que rasgarán y cornearán la una a la otra, pero no se destruyen a sí mismas. El asesinato propio es ocasionado generalmente por el descontentamiento y una melancolía resentida. El ave que se golpea en la jaula y está lista para matarse es un verdadero emblema de un espíritu descontento. ¿De dónde viene este descontentamiento? Este descontentamiento aparece primero por el orgullo, un hombre que se hincha con una opinión elevada de sí y cree que merece más que los demás. Cuando alguna gran calamidad le sobreviene, se descontenta.
y en una pasión repentina se deshacerá de sí mismo. Aitofel tenía ideas elevadas de sí mismo, sus palabras eran estimadas oráculos, y no podía soportar tener su consejo sabio rechazado. Pero Aitofel, viendo que no se había seguido su consejo, enalbardó su asno, y se levantó y se fue a su casa, a su ciudad, y después de poner su casa en orden, se ahorcó. 2 Samuel 17:23. Segundo, por la pobreza. Es una tentación molesta. No me des pobreza. Proverbios 30:8. Muchos se van a la pobreza por sus pecados, y cuando un gran bien evapora en nada, ellos se descontentan y creen que es mejor morir a prisa que languidecer en miseria, y el diablo luego los ayuda a despacharse. Tercero, por codicia. La avaricia es una embriaguez seca, una sanguijuela que nunca se satisface. El hombre codicioso es como Behemonte, él tomará el río sin inmutarse. Job 40:23. El tacaño codicioso acumula maíz, y si oye que el precio del maíz empieza a caer, él se preocupa, y no hay cura para su descontentamiento sino una soga. Cuarto, por el horror de la mente. Un hombre ha pecado un gran pecado. Se ha tragado algunas pastillas de tentación que el diablo le ha dado, y estas pastillas empiezan a hacer su trabajo en su conciencia, y el horror se vuelve tan grande que elige estrangularse. Judas, habiendo traicionado sangre inocente, estaba en tal agonía de conciencia que se ahorcó, como si, para evitar la picadura de un mosquito, uno tendría que soportar la mordida de una serpiente. No puedo ver motivo para la esperanza para los tales que se deshacen de sí mismos, pues ellos mueren en el mismo acto del pecado, y no pueden tener tiempo para arrepentirse. Hacer daño a nuestras propias almas está prohibido en este mandamiento: no matarás. Muchos que están libres de otros asesinatos son culpables aquí. Ellos matan sus propias almas. Deliberadamente se condenan y se lanzan al infierno. ¿Quiénes son los que matan sus propias almas? Primero, deliberadamente matan sus almas quienes no tienen sentido de Dios o del mundo venidero y han perdido la sensibilidad. Efesios 4:19. Háblales de la santidad y justicia de Dios, y ellos no serán en absoluto afectados. Y pusieron su corazón como diamante, para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu. Zacarías 7:12. El diamante, dice Plinio, es insuperable, el martillo no puede conquistarlo. Los pecadores tienen corazones de diamante. Cuando el profeta habló al altar de piedra, se hizo pedazos, pero los corazones de los pecadores están tan endurecidos en pecado, 1 Reyes 13:5, que nada les funcionará, ni ordenanzas ni juicios. No creen en un Dios, se ríen del infierno, así matan a sus propias almas y se lanzan al infierno tan rápido como pueden. Segundo, deliberadamente asesinan sus propias almas quienes se entregan a sus propias pasiones. Dejan lo que venga. El alma clama en ti, me estoy matando, me estoy asesinando. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Efesios 4:19. Deja que los ministros les hablen sobre sus pecados. Deja que la conciencia hable. Deja que la aflicción hable. Ellos tendrán sus pasiones, hasta aunque vayan al infierno por ellas. ¿No matan estos sus propias almas? Como Agripina, madre de Nero, dijo, deja que mi hijo me mate, para que así él reine. Muchos en sus corazones dejan que sus pecados los condenen siempre y cuando los agraden. Herodes tendrá sus pasiones incestuosas, aunque le cueste su alma. Y por una gota de placer, los hombres beberán un mar de ira. ¿No masacran y condenan estos sus propias almas? Tercero, ellos asesinan a sus almas quienes evitan todos los medios de salvarlos. Ellos van a juegos, a reuniones de borrachos, pero no pondrán sus pies en la casa de Dios, o acercarse al sonido de la trompeta del Evangelio, como si uno que está enfermo huyese del baño por miedo de ser curado. Estos son asesinos propios tanto como una que se les ofrece los medios de la cura, pero elige más bien morir. Cuarto, asesinan voluntariamente sus almas quienes tienen prejuicios falsos contra la religión, como si fuera tan estricta y severa que deberían vivir una vida melancólica,
como ermitaños y anacoretas, y ahogar todas sus alegrías en lágrimas. Es una calumnia que el diablo lanza sobre la religión, pues no existe verdadera alegría sino al creer. Romanos 15:1. Tercero, no hay miel tan dulce como la que gotea de una promesa. Algunos hombres insensatamente cogen prejuicio contra la religión, determinan que nunca irán al cielo, en vez de pasar por la puerta estrecha. Puedo decir prejuicio, como Pablo a Elimas, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo. Hechos 13:10. ¿Cuántas almas has condenado? Quinto, voluntariamente asesinan sus propias almas, quienes ni son buenos consigo mismos, ni permiten que los demás lo sean. ¿Por qué cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando dejáis entrar? Mateo 23:13. Tales son los que persiguen a los demás por su religión. Reuniones de borrachos pueden escapar de castigos de ellos, pero si los hombres se encuentran para servir a Dios, toda severidad será usada. Determinan naufragar a los demás, aunque ellos sean expulsados en la tormenta. Ten cuidado de asesinar a tu propia alma. Ninguna criatura sino el hombre se mata voluntariamente. Tercero, el deber positivo implicado en el mandamiento es que hemos de hacer todo el bien que podamos para nosotros y los demás. Primero, en referencia a los demás, deberíamos esforzarnos en preservar las vidas y almas de los demás. Segundo, en referencia a nosotros, deberíamos preservar nuestra propia vida y alma. Primero, en referencia a los demás, hemos de preservar la vida de los demás. Deberíamos consolarlos en sus tristezas, aliviarlos en sus heridas. Fui un padre al pobre, Job 29:16. La bendición del que se iba a perder venía sobre mí, Job 29:13. Es un gran medio de preservar la vida de otro, aliviarlo cuando está a punto para morir. Cuando hubo una gran escasez en Roma, Pompeyo proveyó maíz para su alivio. Y cuando los marineros tenían miedo para navegar hacia una tempestad, él dijo: no es necesario que vivamos, pero es necesario que Roma sea aliviada. La gracia hace al corazón más tierno, le causa simpatía y caridad. Como derrita el corazón en contrición hacia Dios, así en compasión hacia los demás. Esparce, da a los pobres. Salmos 112:9. Este mandamiento implica que deberíamos estar tan lejos de arruinar a los demás, que deberíamos hacer todo lo que podamos para preservar las vidas de los demás. Cuando veas la imagen de la muerte dibujada en sus rostros, administra sus necesidades, sé salvador temporal a ellos, sácalos de las aguas de aflicción con cordón plateado de la caridad. Para que pueda persuadirte a esto, déjame poner delante de ti algunos argumentos. Primero, obras de caridad dan evidencia de la gracia, como la fe. Te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. Las obras son cartas credenciales de la fe. Juzgamos de la salud del cuerpo por el pulso donde la sangre se mueve y opera. Así, cristiano, juzga la salud de tu fe por el pulso de la caridad. La palabra de Dios es la regla de la fe, y las buenas obras son el testimonio de la fe. Da evidencia también del amor. El amor ama la misericordia. Es una gracia noble abundante. María amaba a Cristo, y cómo de liberal fue su amor. Ella le otorgó a Cristo sus lágrimas, besos y ungüentos caros. El amor, como una vasija llena, tendrá abertura, se abre en actos de liberalidad. Segundo, comunicar las necesidades de los demás no es dejado a nuestra elección, sino que es un deber incumbido. A los ricos encomiéndales el bien hacer, el hacerse ricos en buenas obras. 1 Timoteo 6:17 y 18. Esto no es solo un consejo, sino un encargo. Si Dios diese un encargo a criaturas inanimadas, ellas obedecerían. Si le diese un encargo a las rocas, ellas echarían agua. Si encargase a las nubes, ellas se derreterían en lluvias. Si encargase a las piedras, ellas se harían pan. ¿Y habremos de ser más duros que las piedras, para no obedecer a Dios cuando nos encarga ser ricos en buenas obras? Tercero, Dios suministra nuestras necesidades, ¿y no habremos de suministrar las necesidades de los demás? No podríamos vivir sin misericordia. Dios hace que cada criatura nos sea de ayuda, el sol para enriquecernos con sus rayos dorados, la tierra para producirnos el aumento, vetas de oro, cultivos de maíz y reserva de flores.
Dios abre el tesoro de su misericordia, nos alimenta todos los días de las cestas de limosnas de su providencia. Abres tu mano y sacias el deseo de todo viviente. Salmo 145, 16. ¿Suministra Dios nuestras necesidades y no habremos de ministrar las necesidades de los demás? ¿Habremos de ser como una esponja para absorber en misericordia y no como pechos de leche para los demás? Cuarto, en esto nos asemejamos a Dios, hacer bien a los demás. Nuestra excelencia es ser como Dios. La piedad es asemejarse a Dios. ¿Cuándo somos como Él más que en los actos de generosidad y munificencia? Bueno eres tú y bienhechor. Salmo 19, 68. Bueno eres tú. Ahí está su bondad esencial. Y bienhechor. Ahí está su bondad comunicativa. Cuanto más útil para los demás, más nos pareceremos con Dios. No podemos ser como Dios en omnisciencia o en obrar milagros, pero podemos ser como Él en hacer obras de misericordia. Quinto, Dios se acuerda de todas nuestras obras de caridad y las recibe amablemente de nuestras manos, porque Dios no es injusto que se olvide de vuestra obra y el trabajo de la caridad que habéis mostrado en su nombre, habiendo ayudado a los santos y ayudándoles. Hebreos 6:10. El líder mayordomo puede olvidarse de la bondad de José, pero el Señor no se olvidará de ninguna amabilidad que le mostramos a su pueblo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis. Mateo 25:35. Cristo toma la amabilidad hecha a sus santos como hecha a Él mismo. Dios tiene una botella para nuestras lágrimas y un libro para escribir tus caridades. Fue escrito el libro de memoria delante de Él. Malaquías 3:16. Tamerlán tenía un registro para escribir todos los nombres y buenos servicios de sus soldados. Así Dios tiene un libro de memoria para escribir todas tus obras de caridad, y en el día del juicio habrá una mención abierta y honorable hecha de ellas en la presencia de los ángeles. Sexto, dureza de corazón hacia los demás en miseria, reprocha al Evangelio. Cuando los corazones de los hombres son como pedazos de roca, o como las escamas de Leviatán, cerrados entre sí como con sello, es como extraer de ellos aceite del pedernal, sacar de ellos el aceite de oro de la caridad. Job 41:15. Ellos se descristianizan. Falta de misericordia es el pecado del pagano. Sin misericordia. Romanos 1:31. Eclipsa la gloria del Evangelio. ¿El Evangelio enseña la falta de caridad? ¿No nos manda a derramar nuestras almas al hambriento? Isaías 58:10. La palabra es fiel, y esto quiero que afirmes que los que creen a Dios procuren conducirse en buenas obras. Tito 3:8. Mientras no alivies a los necesitados, andarás en oposición al Evangelio. Haces que se hable mal de él, y lo dejas abierto para el azote y censura de los demás. Séptimo, no se pierde nada por aliviar al necesitado. La mujer sunamita fue amable con el profeta. Ella le recibió en su casa, y ella recibió amabilidad de otra manera. Él le restauró la vida a su hijo muerto. Segunda Reyes 4:35. Los que son útiles a los demás hallarán gracia para ayudar en tiempo de necesidad. Tales como los que derraman aceite dorado de compasión hacia los demás, Dios les derramará el aceite dorado de salvación. Por un vaso de agua fría ellos tendrán ríos de placer. Dios compensará de una manera u otra en esta vida. El alma de bendición a los demás será engordada. Proverbios 11:25. Será como los panes partidos multiplicados, o como el aceite de la viuda, aumentado al derramarlo. Primera Reyes 17:16. Un bien puede ser impartido sin ser dañado. Octavo, hacer bien a los demás en necesidad mantiene el crédito de la religión. Obras de misericordia adornan el Evangelio, como la fruta que adorna el árbol. Cuando una luz brilla para que otros vean sus buenas obras, glorifica a Dios, corona la religión y silencia los labios de los que llevan la contraria. Basil dice que nada hacía la verdadera religión más famosa en los tiempos primitivos e hizo más prosélitos que la generosidad y caridad de los cristianos. Noveno, el mal aumenta por no preservar las vidas de los demás y no ayudarles en sus necesidades. Dios a menudo envía una polilla secreta a sus bienes.
Hay quienes retienen más de lo que es justo, mas vienen a pobreza. Proverbios 11:24. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Proverbios 21:13. Porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Santiago 2:13. El hombre rico le negó a Lázaro una migaja de pan, y al hombre rico le fue negado una gota de agua. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre, y no me disteis de comer. Mateo 25, 41 al 42. Cristo no dice, me quitaron mi comida, sino, no me dieron de comer. No alimentaron a mis miembros, por eso apartaos de mí. Por todo esto, dispónete a distribuir a la necesidad de los demás. Esto es incluido en el mandamiento, no matarás. No solo no destruirás la vida de otro, es implicado que deberíamos esforzarnos por preservar las almas de los demás. Aconséjalos sobre sus almas. Pon la vida y la muerte delante de ellos. Ayúdales hacia el cielo. En la ley, si uno encontrase al buey de su prójimo o a un burro desviándose, él debe traerlo de vuelta. Éxodo 23:4. Mucho más, si vemos que el alma de nuestro prójimo se está desviando, deberíamos usar todos los medios para traerlo de vuelta a Dios, por arrepentimiento. Segundo, en referencia a nosotros mismos. El mandamiento «no matarás» requiere que deberíamos preservar nuestra propia vida y alma. Está grabado en cada criatura que deberíamos preservar nuestra propia vida natural. Debemos estar tan lejos de asesinato propio que debemos hacer todo lo que podamos para preservar la vida natural. Debemos usar todos los medios de dieta, ejercicio y recreación legítima que, como el aceite, preserva la vida de la lámpara de apagarse. Algunos han sido tentados por Satanás a creer que son tales pecadores que no merecen ni un pedazo de pan, y así se han dispuesto a morirse de hambre. Esto es contrario al mandamiento, no matarás, el cual implica que hemos de usar todos los medios apropiados para la preservación de la vida. No bebas de aquí adelante agua, sino usa de un poco de vino por causa del estómago. 1 Timoteo 5:23. Timoteo, por beber demasiado agua, no debía enfriar demasiado su estómago y debilitar la naturaleza, sino que debía usar medios para la autopreservación, bebiendo un poco de vino, etc. Este mandamiento requiere que deberíamos también esforzarnos a preservar nuestras propias almas. Aunque perdamos todo lo demás, acuérdate de salvar tu alma. Está grabado en cada criatura, como con la punta de un diamante, buscar la preservación propia. Si la vida del cuerpo debe ser preservada, mucho más la vida del alma. Si uno no provee por su propia casa, es peor que un infiel, mucho más quien no provee por su propia alma. 1 Timoteo 5:8. Una cosa principal implicada en el mandamiento es un cuidado especial para la preservación de nuestras almas. El alma es una joya, un diamante puesto en un anillo de barro. Cristo pone el alma en equilibrio con el mundo y la excede en todo. Mateo 16:26. El alma es como un espejo, en el cual algunos rayos de gloria divina brillan. Tiene en ella una idea tenue y semejanza de una deidad. Es una chispa celestial encendida por el soplo de Dios. El cuerpo fue hecho del polvo, pero el alma es de un origen más noble. Dios sopló en el hombre un alma viviente. Génesis 2:7. Primero, el alma es excelente en su naturaleza. Es un ser espiritual. Es un tipo de cosa angelical. La mente brilla con conocimiento. La voluntad es coronada con libertad. Y todas las afecciones son como estrellas brillando en sus órbitas. El alma, siendo espiritual, es de rápida función. Qué rápidos son los movimientos de una chispa. Qué ligeras las alas de un querubín. Así de rápidos y ágiles son los movimientos del alma. ¿Qué es más rápido que el pensamiento? ¿Cuántas millas puede el alma viajar en un instante? El alma, siendo espiritual, se mueve hacia arriba, contempla a Dios y a la gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Salmos 73:25. El movimiento del alma es hacia arriba, pero el pecado le ha puesto una tendencia equivocada y la hizo moverse hacia abajo. El alma, siendo espiritual, tiene un poder de movimiento propio. Puede subsistir y moverse cuando el cuerpo está muerto, como el marinero, que puede subsistir cuando el barco está roto. El alma, siendo espiritual, es inmortal. Scaliger.
un brote de eternidad. Segundo, como el alma es excelente en su naturaleza, así en sus capacidades. Es capaz de gracia, es apta para ser una asociada y compañera de ángeles. Es capaz de comunión con Dios, de ser la esposa de Cristo. Os he desposado a un marido, para presentaros como una virgen limpia al Cristo. 2 Corintios 11:2. Es capaz de ser coronada con gloria para siempre. Oh, entonces, llevando tales almas preciosas en vosotros, creada con el soplo de Dios, redimida con la sangre de Dios, ¿qué esfuerzos deberían usar para salvar estas almas? No dejen que el diablo tenga en vuestras almas. Heliocabalo alimentaba a sus leones con faisanes. El diablo es llamado de león rugiente. No lo alimenten con vuestras almas. Además de la excelencia del alma, la cual hace que trabajes para que sea salvada, considera lo triste que será no tenerla salvada. Es tal pérdida como ninguna otra, porque al perder el alma, pierdes muchas cosas con ella. Un mercante al perder su barco, pierde muchas cosas con él. Pierde dinero, joyas, especias, etc. Así quien pierde su alma, pierde a Cristo y a la compañía de ángeles en el cielo. Es una pérdida infinita, una pérdida irreparable. Nunca puede hacerse de nuevo. 2 ojos y una alma. Crisóstomo. Oh, qué cuidado deberíamos tener del alma inmortal. Pediría solo esto de vosotros, que tengan tanto cuidado para la salvación de vuestras almas, como la que tienen de la obtención de un bien. Es más, solo tengan tanto cuidado para la salvación de vuestras almas, como el diablo tiene para la destrucción de ellas. Oh, qué industrioso es Satanás para condenar almas. Cómo él juega de serpiente en sus sutiles trampas puestas para capturar almas. Cómo dispara los dardos inflamados. Él nunca holgazanea. Es un obispo ocupado en su diócesis. Él anda alrededor buscando a quien devorar. 1 Pedro 5:8. Ahora, ¿no es un pedido razonable tener tanto cuidado para la salvación de vuestras almas como el que el diablo tiene para la destrucción de ellas? ¿Cómo podemos tener nuestras almas salvas? Teniéndolas santificadas. Solo el puro de corazón verá a Dios. Incrusten y esmalten sus almas con santidad. 1 Pedro 1:16. No es suficiente que cesemos de hacer el mal, lo cual es toda la evidencia que algunos tienen para demostrar, y pierden el cielo por un corto disparo. Pero debemos ser santificados interiormente. No solo debe salir el espíritu inmundo, sino que debemos ser llenos con el Espíritu Santo. Efesios 5:19. Esta santidad debe de existir. Si consideras que Dios ha de habitar contigo aquí, y tú has de habitar con Él en la otra vida. Dios ha de habitar contigo aquí. Él toma el alma para su propio alojamiento. Que Cristo habite en vuestros corazones. Efesios 3:17. Por lo tanto, el alma debe ser consagrada. Un palacio de rey debe ser mantenido limpio, especialmente la cámara de su presencia. El cuerpo es el templo del Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19. El alma es el Sancta Sanctorum. ¿Cómo de santo debería ser? Tú has de habitar con Dios. El cielo es un lugar santo, una herencia incorruptible. 1 Pedro 1:4. ¿Y cómo podrás habitar con Dios hasta que no seas santificado? Nosotros no ponemos vino en un vaso mohoso, y Dios no pondrá el vino nuevo de gloria en un corazón pecaminoso. Oh, entonces, como aman sus almas y las tendrían salvas eternamente, esfuércense por la santidad. Por este medio serán aptos para el reino de los cielos, y vuestras almas serán salvas en el día del Señor Jesús.